Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Dios es un espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad, por medio de su espíritu y de acuerdo a la verdad, lo que está escrito en esta Biblia. Entonces, con este propósito estoy con ustedes y espero con este mismo propósito estás aquí conmigo. Quiero hablar con ustedes sobre algo muy fundamental, muy básico en la Iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia que cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo, que también se llama la doctrina de Dios y la doctrina de los apóstoles. Esos términos se encuentran aquí en la Biblia, en 1 Timoteo 6, en Hechos 2 y en 2 de Juan. Entonces, la misma doctrina se llama de Dios, de Cristo y de los apóstoles, y es la misma doctrina que encontramos en toda la Biblia. Tenemos que permanecer en las palabras de Dios, en las palabras de Jesucristo, para que seamos sus discípulos. Él dice, si continuaréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios. Y lo que dice Dios tenemos que oír y obedecer, si queremos ser bendecidos. Aleluya. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el asunto del recibimiento del Espíritu Santo? Eso es parte de la doctrina de Cristo que es muy fundamental, muy básica, pero es una parte del Evangelio que es muy mal entendida y mal enseñada en las iglesias modernas. ¿Y por qué? Porque está a la fundación de la doctrina de Cristo, es a la fundación del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 3:5, si un hombre no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y Pablo escribió en Romanos 8:9, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y de verdad, ¿cómo podemos ser cristianos sin Cristo? Y cuando digo Cristo, estoy hablando del Espíritu de Cristo, que también se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, cuando Él andaba en la tierra. Él fue al río Jordán, descendió al río Jordán por estar bautizado de Juan. Y cuando estaba bautizado, los cielos se abrieron y Dios le ungió a su Hijo con su Espíritu. Y cuando el Hijo de Dios fue ungido con el Espíritu, ahora fue cumplido lo que estaba escrito en las Escrituras, que su nombre se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y de partir de ese momento, Dios estaba en Cristo. Y eso es el base del Evangelio de Cristo. Esa es la fundación del Evangelio de Cristo, porque Cristo fue enviado en el mundo para que Él, con su Padre, haría el hombre en su imagen, por medio de su Evangelio. Y así haría. Porque Adán fue creado en la imagen de Dios, pero Adán después pecó y ya no estaba en la imagen de Dios. Y Adán engendró hijos en su propia imagen. Entonces, los hombres en este mundo no están en la imagen de Dios hasta que ellos obedecen el Evangelio de Cristo. Y obedeciendo el Evangelio de Cristo somos creados, o somos hechos, mejor dicho, somos hechos en la imagen de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, vamos a saber, porque hay una señal que viene del cielo, que está ordenado de Dios, que se va a manifestar en nosotros. Si regresamos en nuestra Biblia al Antiguo Testamento, en el libro de Números,
Números 11 y versículo, creo que 28, 29. Aleluya. Lo que estaba pasando es que habían 70 hombres en el campo, en el campamento de Israel, sobre que Dios puso su espíritu para ayudar a Moisés. Y los 70 estaban en el tabernáculo o cerca del tabernáculo con Moisés, pero 2 de esos hombres estaban en el campo, fuera del tabernáculo. Pero todavía estaban profetizando, porque eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien. Y dice, pues comenzamos en versículo 25. Entonces el Señor descendió en la nube y hablóle y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos. Y sucedió que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo. Y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Quiera Dios que todo el pueblo del Señor fuesen profetas, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Eso es una palabra de profecía, tocando el Nuevo Testamento que iba a venir después que aquellos tiempos. Porque recordamos que Moisés era un profeta. Entonces él estaba hablando del Nuevo Testamento sin saber. Y si vamos al libro de Isaías, todavía en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 28. Ahora, Moisés dijo que quiera Dios que todos fueron profetas, porque ellos estaban profetizando. Isaías 28, versículos 11 y 12. Esa es una profecía durante los días de Ezequías y Usías, los reyes de Judá. Y dice, ¿por qué en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír? En este capítulo estamos leyendo de una profecía sobre los maestros en la nación de Israel, que estaban embriagados, borrachos del vino de este mundo, y estaban enseñando falsamente a la gente, estaban desviando a la gente del camino del Señor, enseñando mentiras y errores. Si leemos todo el capítulo vamos a ver eso. Pero en esta parte del capítulo dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Ahora, el escritor del libro de Hebreos dice que los que hemos creído en Jesucristo hemos entrado en su reposo. La tierra prometida en que Josué guió a la gente de Israel, eso no era el reposo. Eso era un tipo o una sombra del reposo, un símbolo del reposo. Pero el reposo se encuentra en Jesucristo. En Jesucristo. Él es el reposo. Él es el Señor del sábado. Nosotros siendo cristianos no guardamos el sábado en un día de la semana, como Israel bajo el Antiguo Testamento, pero todavía observamos el sábado, porque Jesucristo es el Señor del sábado. Y si estamos en Él, estamos en el reposo. Y este es el punto del sábado. Y se trata del séptimo día, cuando Jesucristo venga para sentar en su trono y reinar sobre todo el mundo, y su gente de Israel van a vivir en paz y sin temor
en su tierra. Y ya no van a estar bajo amenaza de sus enemigos, ya no estarán guerras, porque Jesucristo va a quemar y quebrar todos las armas de la guerra, los instrumentos de guerra. Ese es el séptimo día, y por eso Jesucristo dio el día del sábado a la gente de Israel en el Antiguo Testamento, y vendrá en el futuro el tiempo que también la gente de Israel van a estar guardando la ley del Antiguo Testamento, incluso el sábado. Pero para nosotros, en este tiempo de la historia, nosotros no guardamos el sábado en un día de la semana, porque no esforzamos a entrar en un día del sábado, perdón, en un día de la semana. No nos esforzamos a entrar en un día de la semana. Pero dice la Biblia que esforcemos para entrar en su reposo. Y el reposo está en Cristo, como dice aquí. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces en los días de Moisés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre o reposó sobre un hombre, ese hombre profetizó. Y también en los días de Saúl, rey de Israel. Se puede leer en 1 Samuel, capítulos 9 y 10 creo. En los días que los que buscaron a David, enviados de Saúl, buscando a David, el Espíritu Santo fue sobre ellos y ellos profetizaban, hasta aún Saúl. Él buscando a David. Cuando el Espíritu Santo reposó sobre él profetizó. No se pudo impedir. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo reposa en alguno. Pero eso era el Antiguo Testamento, y Isaías estaba hablando del Nuevo Testamento, como Moisés también. Pero Isaías añade otra cosa, que no solamente la gente van a profetizar cuando el Espíritu Santo reposa sobre ellos, pero van a profetizar en otros idiomas. Como dijo el Señor Jesucristo, vamos al Nuevo Testamento, al libro de Marcos. En el término del libro, Marcos capítulo 16, y comenzando en el versículo 15. Ese es después que su resurrección. Él estaba hablando con sus discípulos inmediatamente antes que él ascendió al cielo para estar con el Padre. Y les dijo, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Y estas señales seguirán ¿a quién? ¿A los que asisten a sus iglesias? No. ¿A los que van a seminario? No. A los que creyeren. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y otras cosas también. Alzarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y dice, y el Señor, después que les hubo hablado, fue recibido arriba en el cielo, y se asentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Cuando el Señor dice que estas señales seguirán los que creyeren, eso es lo que quiso decir. Eso es la verdad. Esta es la verdad. Entonces Jesús dijo, un poco antes que comenzó el Nuevo Testamento, que los que fueren bautizados en su nombre y creyeren, estas señales los van a seguir. Y una de esas señales es, hablarán en nuevas lenguas. Hablarán en nuevas lenguas. Eso no quiere decir una nueva forma de hablar, como más educado o más gracioso. Eso está hablando de nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Ahora, en 1 de Corintios, que es una carta del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto,
En capítulo 14 podemos leer una citación de Pablo que estaba citando de Isaías, el pasaje que ahorita leímos. En 1 Corintios 14 dice Pablo, en versículo 21, en la ley está escrito, y estaba refiriendo al libro de Isaías. En la ley está escrito, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y él continúa diciendo, así que las lenguas por señal son, no a los que creen, sino a los incrédulos. Mas la profecía sirve no para los que no creen, sino a los creyentes. Yo sé que eso puede estar un poco confundiente en el principio, pero es muy básico. Cuando la gente de Dios, recibiendo el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, esas lenguas son una señal para los que no creen. En otras palabras, los que no creen en el Evangelio de Cristo en las iglesias, ellos no creen que hablando en lenguas es una señal ordenada por Dios. Y las lenguas son una señal contra ellos, que significa que ellos no creen el Evangelio de Cristo. Y hay muchas personas en las iglesias que no creen el Evangelio de Cristo. Ellos creen en Jesús, ellos creen en Dios, ellos creen que Jesús fue crucificado y que resucitó de los muertos y todo eso está bien. Pero ellos paran ahí y no creen el Evangelio de Cristo, el Evangelio entero de Cristo. Y parte del Evangelio entero de Cristo es cuando uno recibe el Espíritu Santo, va a estar manifestado con una señal del cielo, que esa persona va a hablar en otras lenguas. Vamos al libro de Hechos, o se llama Actos en mi Biblia, tal vez se llama Hechos en tu Biblia. Y en el libro de Actos, en el capítulo 2, aquí comenzó a existir el Nuevo Testamento. En los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos leer de las cosas que Jesucristo hizo y dijo y enseñó durante el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Él vino para buscar los perdidos de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y durante ese tiempo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos leer las cosas que Jesús hizo y dijo durante el tiempo entre que Él nació y Él ascendió al cielo. Y durante ese tiempo se llama el tiempo del Antiguo Testamento, porque Él estaba hablando con los judíos, ministrando a los judíos. No había ningún cristiano en aquellos días, en aquellos tiempos. No había un Nuevo Testamento tampoco en estos días. En esos días, en aquellos días. El Nuevo Testamento comenzó en el día 50 después de la resurrección de Jesucristo, como estaba escrito en la ley, en el libro del Levítico, específicamente el capítulo 23, capítulo 23, versículos 15 al 17. Habló de una fiesta que se llama la fiesta de semanas. Y eso era una fiesta profética para decir antes, para predecir, perdón mi español, ando aprendiendo, para predecir cómo iba a comenzar el Nuevo Testamento. Y dice en el principio del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Cuando se cumplió el día de Pentecostés, 7 semanas más un día después de la resurrección de nuestro Jesucristo, en aquel mismo día comenzó a existir el Nuevo Testamento. Jesús fue glorificado y su Espíritu fue derramado. Y comenzó a estar cumplido lo que está escrito por los profetas. Yo estaré en mi gente y ellos estarán en mí, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estaba escrito en Jeremías 33. Vamos a guardar el libro en Actos. Vamos a Jeremías 33. 31. Jeremías 31, versículo 33. Dice más: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y Pablo citó ese pasaje. Otra vez, guarda tu lugar en Actos o Hechos, y vamos a 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? Nos damos cuenta que Él no dijo que iba a estar con ellos, Él dijo que iba a estar en ellos. Con es otra cosa, perdón, con es una cosa, en es otra cosa. Con es una cosa, en es otra cosa. Dios con nosotros es una cosa, Dios en nosotros es otra cosa. Y dice Él, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Él estaba citando de la profecía de Jeremías. Y eso pasó, eso fue cumplido en el día de Pentecostés, 7 semanas y un día después de la resurrección de Jesucristo, durante la fiesta de las semanas, que se llama en el Nuevo Testamento el día de Pentecostés, o el día 50. 7 semanas son 49 días, más un día, 50 días. Entonces, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, porque Jesucristo había mandado a ellos que esperaran ahí en Jerusalén hasta que, no sé las palabras, hasta que viene el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Perdóname español. Entonces, y de repente, versículo 2, Hechos 2:2. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, y el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Por qué fuego? Porque este es el principio, este es el comienzo del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó cuando comenzó el Antiguo Testamento? Cuando Dios habló con su gente Israel en el monte Sinaí, en Arabia. ¿Qué pasó? El monte estaba con fuego. El monte estaba con fuego encima, y relámpagos y truenos y trompetas, pero había fuego. Cuando Dios habló con su gente por la primera vez diciendo que yo soy Jehová tu Dios, que los libré de la casa de Egipto, de la casa de servidumbre, había fuego. Y también cuando comenzó el Nuevo Testamento, había fuego. Y dice, si les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que aconteció con 120 personas, incluso María, la madre de Jesús, y sus hermanos carnales, los hermanos de los medio hermanos de Jesús, y también los discípulos, los apóstoles y otras personas, los discípulos, 120 gente. Dice en el primer capítulo, en versículo 15, y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos y dijo, el número de nombres juntos era como de 120. Y Pedro comenzó a predicar a ellos sobre el asunto de Judas. Entonces, después en el segundo capítulo comenzó a existir el Nuevo Testamento, y dice en 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Porque Jesucristo dijo, y estas señales seguirán los que creeren, y hablarán en otras lenguas. Vea, eso no quiere decir hombres y mujeres en las iglesias haciendo esto. La 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 ba 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 da 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 como pavos. Eso no es un comedio, y eso no es hablando en otras lenguas. Ba 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 la 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 no es un idioma, no es una lengua.
es nada, no es nada, no hace sentido para nadie. Pero Jesús habló diciendo, y esas señales seguirán los que creen, que hablarán en otras lenguas, otros idiomas, un idioma que la persona no había aprendido en tiempo pasado. Eso pasó con los discípulos en aquel día, los judíos y también los samaritanos y también los gentiles. Eso pasó conmigo, eso pasó con Pablo, el apóstol de Jesucristo. Y todavía está pasando hasta que se termina el Nuevo Testamento, el tiempo del Nuevo Testamento. Estas cosas están pasando. Esto pasó en Jerusalén en el principio del Nuevo Testamento y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y si continuamos leyendo, podemos averiguar que esos discípulos estaban hablando en las idiomas de sus hermanos israelitas, pero israelitas que vivieron en otros países, que hablaron las lenguas de los otros países. Pero estos 120 eran de Galilea. Ellos no eran de esos países alrededor y no hablaron en esas lenguas de sus hermanos. Pero en aquel día, por el poder del Espíritu Santo, ellos estaban hablando, profetizando, proclamando las maravillas de Dios en idiomas que no habían aprendido. Pero los otros alrededor reconocieron sus idiomas porque ellos dijeron, hey, ese es el idioma de mi país allá. Pero estos son galileos y como saben nuestras lenguas. Entonces Pedro se levantó y comenzó a predicar el Evangelio. Y terminó diciendo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para sus hijos y para todos los que están lejos, en cuanto nuestro Dios llamare. Entonces, si vamos a otro capítulo en Actos, en el capítulo 10, Pedro fue enviado por Dios, directamente por Dios, a predicar el Evangelio del Nuevo Testamento en la casa de un gentil, un italiano. Y en el principio, Pedro dijo, no, porque ellos son impíos, ellos son inmundos para nosotros. Y hasta aquel tiempo, el Evangelio del Nuevo Testamento fue solamente predicado a los judíos, pero no era solamente para los judíos, era para los judíos y los griegos. Porque Jesucristo, dice Pablo en Efesios 2, quebró el muro intermedio entre el judío y el gentil. Entonces el Evangelio de Cristo es para todos los que creen. Como dijo Pablo, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Aleluya. Entonces Pedro fue convencido por el Espíritu Santo y por medio de una visión que tuvo, que vaya a una casa de un gentil, Cornelio, un italiano, no era un hebreo. Y él llegando allí, comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y dice, comenzando con el versículo 44, Actos 10, 44, dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¿Cómo sabemos? Porque dice así, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, los judíos que estaban con Pedro, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces en este caso, ellos no fueron bautizados primero, ellos primero, oyendo la palabra de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estaban profetizando y magnificando la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que les daba que hablasen, como en el principio con los judíos. Y viendo eso, Pedro y los otros judíos que estaban con él,
Él dice, ¿puede alguien impedir agua para que estos sean bautizados así como nosotros? Porque Dios ha derramado sobre ellos el mismo Espíritu Santo que nosotros. ¿Y cómo supieron? Porque la misma señal fue manifestada. Hablaron en otras lenguas. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo solo por oír la palabra de Dios. Y después fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo en el nombre de Jesucristo es para remisión de pecados. Es como somos salvos. ¿Ves? El bautismo no es un acto de obediencia después que la salvación. El bautismo es la salvación. Siendo bautizado en Cristo es como somos salvos por medio de su nombre, porque cualquier persona que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, que seamos bautizados todos en el nombre de Jesucristo, no bajo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como mandó Jesucristo. Jesucristo no mandó a sus discípulos que bautizáramos personas usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no mandó eso. Él mandó que bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel nombre es Jesucristo. Él no dijo nombres. Él dijo nombre, nombre singular. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Y la razón que el nombre del Hijo de Dios es Jesús es porque ese es el nombre de su Padre. Jesús es un nombre que quiere decir Jehová el Salvador. Y el Hijo de Dios se llama Jesús porque ese es el nombre de su Padre. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Y el escritor de Hebreos, en Hebreos 1:4, dice que el Hijo de Dios recibió su nombre, obtuvo su nombre por herencia. Por herencia obtuvo un nombre más excelente que los ángeles. Mi lengua está mezclando inglés y español, perdón. Pero él obtuvo un nombre más excelente que de los ángeles por herencia de su Padre, Entonces, y el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que cuando María estaba encinta, que lo que fue engendrado en ella era del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Entonces no hay ninguna Trinidad. Dios no es una Trinidad. Dios es uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Un Dios y un hombre no son una Trinidad de personas. Y Dios está en el hombre. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo. La Biblia no dice que Cristo es un Dios. La Biblia dice que Dios está en Cristo. Y Tomás dijo a su Señor, nuestro Señor Jesús, mi Señor y mi Dios. Y así decimos nosotros, cristianos, Él es nuestro Señor y nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor en el sentido de que Él es ese hombre que Dios ha escogido para sentar en su trono y reinar sobre todo el mundo. Y también Él es nuestro Dios, porque el Dios que le envió mora en Él, está en Él, anda en Él. Y el Hijo de Dios tiene el nombre de su Padre. Por eso dijo el Hijo de Dios, yo y mi Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Dios está en Cristo. Entonces el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, recibiendo el Espíritu Santo y siendo bautizados en el nombre de Jesucristo, somos salvos, somos nacidos de agua y de espíritu. Y Jesucristo dijo, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a ver un ejemplo más en el mismo libro de Actos o Hechos, capítulo 19. Perdón. En el capítulo 19 encontramos Pablo predicando el mismo evangelio que los otros apóstoles. Y dice en versículos 1 al 6, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Éfeso es donde vivieron los efesios.
cuando leemos el libro la carta de Efesios en el Nuevo Testamento, estaba dirigida a este grupo de gente. Después, pero primero, dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Esa es la primera cosa que Pablo, encontrando discípulos, les preguntó. Pablo no les preguntó, ¿habéis recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Pablo no dijo eso a ellos, ni a ellos ni a nadie, porque Pablo en ningún tiempo había aún oído de tal cosa. Esa cosa no pertenece a la doctrina de Cristo, no tiene el Evangelio de Cristo. No hay tal cosa de aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador y Señor personal. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, ni con un cristiano. Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Perdón, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Esa es la primera pregunta que Pablo puso a ellos. Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. No hemos oído aún si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo y teniendo el evangelio que él predicaba por Jesucristo mismo personalmente, como los otros apóstoles, él les dijo, entonces, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Si no han recibido el Espíritu Santo, aún no saben del Espíritu Santo y dicen que son discípulos, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, ahora Pablo entendió. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Entonces Pablo entendió que ellos eran judíos y creyeron la predicación de Juan el Bautista y fueron bautizados por Juan durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y ellos no habían oído todavía del Evangelio de la resurrección de Jesucristo, el Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces Pablo entendió por estas preguntas y su respuesta. Y versículo 5 dice, y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran los varones todo como 12. 12 varones, el principio de la iglesia en Efeso, los efesios. Entonces, este es el Evangelio que fue predicado por Pablo, por Pedro y por todos los apóstoles desde el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, la misma cosa pasó en el principio con 120 personas y en otras veces con todas las personas que estaban allí. En este caso habían 12 personas y hablaron en otras lenguas. En la casa de Cornelio no sabemos cuántas personas habían allí, pero ellos todos hablaron en otras lenguas, porque Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creyeren, hablarán en otras lenguas. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, hay una señal que viene del cielo, que esa persona va a hablar en otras lenguas. No va a decir da 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 ba 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 sha na 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 ga 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 da 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 ba ba ba. Eso no es una lengua. Eso se llama en inglés nonsense. Necedad. Pero esa persona va a hablar en otras lenguas. Y si alguna persona te ha enseñado en contrario de eso, en contrario de esto, lo que estoy mostrando de la Biblia, entonces has sido engañado, mi amigo,
mi amiga, o mi hermano y mi hermana. La manera de salvación, el camino de la salvación del Nuevo Testamento, desde que comenzó el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, capítulo 2, es el nacimiento de agua y espíritu por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo y el recibimiento del Espíritu Santo. Y dice en Primera de Juan, capítulo 5, ven conmigo, Primera de Juan, capítulo 5, que hay tres que concuerdan en uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Sabe qué son? Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Juan, otro apóstol de Jesucristo que predicó el mismo evangelio que Pablo y que Pedro y que todos los otros apóstoles, escribió a la iglesia. Estas cartas son dirigidas a las iglesias, a la iglesia de Jesucristo, no están dirigidas al mundo. Por eso el mundo no entienden. Y la gente en las varias iglesias modernas no entienden tampoco, porque los pastores de ellas graduaron de seminarios en vez de estar criados por Dios. Entonces ellos no conocen a Dios. Las personas que son no sé la palabra, perdón mi Dios, pero esas personas que salen de seminarios, graduados de seminarios, ellos no conocen a Dios. La cosa que ellos tienen es teología, y teología es hechicería. Es para confundir la gente, no es para salvar a la gente. La teología no tiene ningún lugar en la boca ni en el corazón de un cristiano. Pero porque dice la Biblia que todos los hijos de Dios hemos aprendido de Él. Si un hombre no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y para ser nacido de nuevo, un hombre que es nacido de nuevo está nacido de la semilla que es la palabra de Dios. Entonces, un seminario no puede producir hombres de Dios. Solo Dios puede producir hombres de Dios. Y cuando permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad. Aleluya, como Él dijo, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Aleluya. Y dice en 1 de Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Dan testimonio de qué? ¿Dan testimonio de qué? Está escrito aquí en este mismo capítulo, en versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. De esta verdad, está dando testimonio tres en el cielo y tres en la tierra. Y dice versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, muy simplemente, que cuando uno tiene el Espíritu y el agua, entonces tiene la sangre. Si uno no tiene el Espíritu, no puede tener la sangre. Si uno no tiene el agua, no puede tener la sangre. Pero si uno tiene el Espíritu y el agua, tiene la sangre. Y estos tres concuerdan en uno, dando testimonio del hecho que Dios ha dado a su gente vida eterna y esta vida está en su Hijo. El Espíritu es claramente el Espíritu Santo. El agua es claramente el agua del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y la sangre, sin duda, es la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa que se ha derramado en la cruz en Calvario para lavar a nuestros pecados. Y siendo que nosotros no podemos viajar hasta Jerusalén y encontrar ese lugar fuera de la ciudad en que la sangre de Jesucristo fue derramado, porque ya no está ahí. No podemos encontrar esa sangre para ponerlo sobre nosotros. Pero Dios ha ordenado una manera para que desde aquel día cualquier persona en cualquier nación del mundo puede ser lavado con esa sangre
por medio del Evangelio que Cristo dio a sus apóstoles para ser predicado en todas partes del mundo. El mismo Evangelio que yo estoy predicando hasta hoy y hasta el futuro, hasta el día que Dios toma mi respiro y yo voy con Él. Este es el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación. Porque hay tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Cuando uno tiene el Espíritu y el agua, entonces tiene la sangre. Los que no tienen el Espíritu y el agua no tienen la sangre. Hay muchos en las iglesias que están convencidos que están lavados con la sangre de Jesucristo, pero están convencidos por las mentiras que oyeron de sus pastores profesionales y no de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios testifica contra ellos que si no tienen el Espíritu y la sangre, no tienen la palabra, no tienen la sangre, si no tienen el Espíritu y el agua, quise decir, no tienen la sangre, porque estos tres concuerdan en uno. No pueden ser dos, tienen que ser tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres van juntos. Y estos tres concuerdan en uno, dando testimonio en la tierra del hecho que Dios ha dado a su gente la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que tiene oídos para oír, oiga